Voy a subir un ratito volumen. Ya, a ver, entonces. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. El día de hoy, chicos, vamos a ver lo que es valoración con EDTA. Es la parte que teníamos pendiente con respecto a la sesión anterior, que hicimos la parte teórica, cómo actuaba el EDTA, formando complejos, ¿no? Y aprendimos a identificar ciertos parámetros que están relacionados para los cálculos en el caso de los problemas, ¿no? Entonces, a ver, recordando un poquito la clase anterior, ¿ya? Yo les digo, vamos a escribirlo acá, vamos a escribir, recordando un poquito la clase anterior, vamos. Voy a colocar acá arriba, ¿ya? A ver, ¿qué información o cómo se llama, qué significa K sub F? La abreviatura K sub F, ¿qué venía a ser? La constante de formación. Constante de formación, ¿no? La constante de formación. Y esa constante de formación, ¿cuándo lo utilizaba? A ver, chicos, constante de formación. ¿Cuándo lo utilizaba? Cuando quería formar complejos. ¿Perdón? ¿Cuándo? No escuché. Cuando quería formar complejos. ¿Cuándo aplico constante? Bueno, en realidad toda reacción química, cuando sea irreversible o reversible, existe una constante, K. ¿Ya? En líneas generales, toda reacción química tiene una constante K. Pero en reacciones del tipo irreversibles, como decimos que las reacciones, pues, son que se ionizan en su totalidad o que reaccionan en su totalidad, a veces la constante K no lo necesitamos, ¿no? Para hallar concentraciones. Más bien la constante K pequeña de esa reacción lo utilizamos para relacionar con la energía de activación, con la ecuación de Arrhenius, con la temperatura, entre otros. En el caso de las reacciones, cuando son reacciones reversibles, porque esta parte de la formación de complejos sí son reacciones de tipo reversibles, ¿no? Si nos acordamos un poquito de la clase anterior, son reacciones reversibles. Entonces, ahí aplicamos una constante, ¿no? Pero sería la constante de formación o una constante de formación prima. A ver, ¿cuál de los dos utilizamos la clase anterior, chicos? ¿Cuál de las dos constantes? Vamos a borrar esta parte, ¿ya? Constante de formación prima. Creo que mi... La segunda, profesora. Ahora sí le escucho bien, creo que... Yo estaba preocupándome que era mi audio. Sí, la segunda, ¿no? Aplicamos la segunda en casos... Básicamente porque en esta parte de formación de complejos, ¿de qué depende? A ver, chicos. Constante de formación condicional, ¿no? A ver, ¿de qué dependía? Del alfa. ¿De qué dependía, chicos? A ver, por ahí creo que escuché algo. Del alfa. Del pH.
Sí, bien, depende del pH y este pH, pues, porque decíamos, ¿no? ¿Qué nos convenía? ¿Los pH más que tiran más alcalino o que son ácidos? Alcalinos. Y aquí era el alfa, ¿no? De la fracción, que representa la fracción, por la constante de formación, ¿no? Esa es la ecuación de la constante de formación condicional, ¿no? Que teníamos que aplicar. Esa es la fracción de DTA, ¿no? En sus formas libres que puede actuar, y esta es la constante de formación que ya explicamos acá arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Y que, aparte, ¿la constante de formación dependía del pH o del metal? Del metal. Del metal, ¿no? Del metal, básicamente. Del metal cuando formaba el complejo, ¿no? En cambio, alfa, si bien es específico esa tablita para los complejos con EDTA, dependen del pH, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso aplicamos la clase anterior, esa parte de la teoría. Ahora vamos a hacer lo que es valoración con EDTA, teniendo como objetivo hacer una curva de valoración, ¿ya? Una curva de valoración. Ahora, en esta parte del día de hoy, yo en la parte de la sesión de clase de hoy, les voy a dejar una tarea, ¿ya? Para que puedan ir avanzando en clase, porque no es complicada. Voy a compartir la información también para que lo lea, y con eso lo adicional es para que mencionen ahí no ejercicios, sino casos, ¿ya? Casos donde se utilizan los diferentes métodos de valoración con EDTA. Vamos a detallar un poco. Entonces, hacemos la parte teórica. Como ya ustedes saben trabajar con Excel, han hecho la curva de valoración en ácido-base. Ahora es una curva de valoración con EDTA. Y ya se tienen las etapas bien definidas, ¿no? Las etapas o regiones bien definidas para esta curva de valoración con EDTA, ¿ya? Entonces, al finalizar la sesión, el estudiante estará en la capacidad de resolver problemas sobre valoración con EDTA, ¿no? Con el etileno tetracético. Y en esta parte, ¿no? Tenemos que saber lo que era una curva, ¿no? La curva básicamente nos da el comportamiento, ¿no? Cuando se va añadiendo, en este caso EDTA, hacia un metal, ¿no? O una solución que contiene un metal para formar un complejo, ¿no? En este caso, ahora se trabaja ya no con exactamente de la forma de pH que estaba en función de la concentración de los iones hidronio, porque era pH. Ahora va a ser el menos logaritmo, ¿no? El menos logaritmo de la concentración del metal. Entonces, en el eje Y, en las Y, será menos logaritmo de la concentración del metal. Y en las X será el volumen de DTA que se va añadiendo en la valoración, ¿no? Entonces, ese va a ser el objetivo, va a ser la curva, ¿no? Ahora, esta curva de valoración con EDTA tiene 3 regiones. La región 1, que está aquí, que básicamente está en exceso la concentración del metal. La región 2, que es el punto de equivalencia. La región 3, cuando hay un exceso de EDTA. Son 3 regiones. Entonces, aquí teniendo en cuenta que yo tengo que tener la concentración del metal para hallar menos logaritmo y aplicar en este caso los valores, identificar los valores en el eje Y. Entonces, 3 etapas o 3 regiones. El análisis va a ser antes del punto de equivalencia, donde básicamente, como mencionaba, va a estar en exceso la concentración del metal, ¿no? Que no ha reaccionado con EDTA, que está libre, ¿no? Está libre, como dice aquí, metal libre. La región 2 se analizará en el punto de equivalencia, ¿no? Y es básicamente, se va a tener en cuenta la concentración de DTA que está presente, y también con respecto a lo que es, acuérdate que nuestro objetivo es determinar la concentración del metal para aplicar menos logaritmo. Entonces tenemos que hallar
la concentración de DTA que está presente y también la concentración, en este caso, del complejo, ¿no? Teniendo en cuenta la concentración del metal para poder tener ese dato y representarlo en la curva. Ahora, acuérdense que en la clase anterior yo les mencionaba que el metal actúa con EDTA formando el complejo en una proporción 1 a 1, ¿no? O sea, los coeficientes 1, 1, 1. Y teníamos nosotros la forma de poder representar a ese complejo que tenía la forma del M de metal, Y, que básicamente representa el EDTA, N era, ¿qué era N, chicas? A ver, ¿qué era N? Vamos a pedir participación. El estado de oxidación ¿El estado de oxidación de quién? del metal. El metal. Del metal, ¿no? Entonces, de esa forma, muy bien. Entonces, de esta forma, ¿no? M trabaja con su estado de oxidación. Entonces, de esta forma podría tener la representación o la abreviatura del complejo que se estaba formando, ¿no? Ahora, acuérdense que esta reacción es reversible. Entonces, nosotros capaz lo vamos a necesitar inverso. O sea, que se ve, ¿no? Que aquí en el lado izquierdo esté el metal, el EDTA y el complejo. Ojo. Entonces, después sería, en este caso, perdón, en esta parte sería en el equilibrio, ¿no? O sea, cuando ya se añadió el volumen necesario para darse el equilibrio, como les digo, esto puede ser invertido, ¿ya? Y cuando ya se tiene un exceso, ¿no?, de DTA, estaríamos hablando después del punto de equivalencia, ¿no? Después del punto de equivalencia. Entonces existe un exceso de DTA, aquí ya en esta región, prácticamente todo el ion metálico se encuentra en la forma de un complejo, ¿no? La concentración de DTA libre se puede igualar a la concentración de DTA en exceso, que se ha añadido después del punto de equivalencia. Entonces aquí, acuérdate que para hacer la curva de valoración lo que a nosotros nos interesa es tener la concentración del metal libre. Entonces, con esta información de un exceso de DTA, de la forma de complejo, nosotros vamos a poder determinar, aplicando con la constante de formación condicional, vamos a poder determinar la concentración del metal que queda libre. ¿Ya? Entonces, a ver, entonces, 3 regiones, 3 consideraciones ahí, tener claro, ¿no?, cómo es hacer los cálculos, ¿no? La primera etapa es la más sencilla, por así decirlo, porque se encuentra en exceso el metal. Y como se encuentra en exceso el metal, hay fracción, pues, remanente que queda libre, ¿no? Entonces, dice, acá hay el problema 1. Calcular la forma de la curva de valoración de la reacción de 50 mililitros de calcio más 2, ¿no?, de una concentración 0,04 molar, tamponado a pH 10 con EDTA de una concentración 0,08 molar. Entonces, a ver, vamos a preguntar. Lista. Es una sección B. Estaba aquí. Aquí está. Ya. A ver. Aldo Bolívar, buen día. Aldo, buen día. Buenos días, Aldo. A ver, Aldo, ayúdanos con este problema para formular el inicio. ¿Quién está en la bureta? ¿Qué solución? Compuesto de EDTA. El compañero dice EDTA. ¿Cuánto es su concentración? 0,08. Y por tanto, aquí estaría... no le escucho, creo, en internet. A ver. Aldo, ¿podrías repetir, por favor? ¿Quién está aquí? El ion calcio. El ion calcio o el catión calcio. Muy bien.
¿no? Calcio, muy bien, Aldo, gracias. Cuya concentración es 0,04 molar. Y tiene un volumen de 50 mililitros, ¿no? Ya, ahora, muy bien, ya identifiqué quién está en la bureta, quién está en el Erlenmeyer. Ahora vamos a continuar, a ver que nos vaya apoyando. ¿Qué información nos falta para poder comenzar a resolver el problema en las 3 etapas? A ver, Jimena Linares, buen día. Jimena. Buenos días, profesora. Buenos días. Una vez que ya identifiqué en la bureta, en el Erlenmeyer, qué soluciones y a sus concentraciones que se encuentra, ¿qué tenía que hacer para resolver esos tipos de problemas de curva de valoración? Ya te pongo de lo que era ácido base. Acuérdate un poquito de esa parte. Faltaría el volumen del LDTA. Claro, desconozco el volumen de equivalencia, ¿no? Eso lo desconozco. Ya. Desconozco el volumen de equivalencia. ¿Y cómo podría obtener el volumen de equivalencia? Ahí sería relacionándolo con el pH. Bueno, como ya tienes el volumen y la concentración del calcio. Ah, ya te entendí. Bueno, nosotros lo que hicimos, gracias Jimena, ahí lo que hicimos cuando trabajamos ácido base, nosotros dijimos, ahí aplicamos esto, ¿no? Número equivalente de gramos del ácido es igual a número equivalente de gramos de la base, ¿no? ¿Qué se podría aplicar teniendo en cuenta que el metal trabaja como que, a ver? Eso dije en la sesión anterior. ¿El metal cómo trabaja? ¿Como un ácido o como una base? Base. A ver, Base. ¿quién me está apoyando ahí? ¿Es una base? Una base, el metal, estamos hablando de metal, ¿ah? Ustedes están guiando por el compuesto químico, ¿no? Que es el ácido etilendiamino tetracético, creo. Sí. Ajá, sí. Ya, lo que pasa es que, mire, en ciertas reacciones químicas, si bien lo tenemos en algunos casos bien definidos, ¿no? Los ácidos fuertes trabajan de esa manera siempre como ácidos, donan los iones hidronio. En el caso de reacciones reversibles, hay que tener en cuenta que incluso en algunos casos, por ejemplo, cuando se añade exceso de oxidrilos, que pueden estar presentes, trabaja inicialmente como una base, pero ya cuando hay un exceso puede invertirse el caso, dependiendo con quién está actuando, ¿no? Depende con quién está actuando. Entonces, aquí acuérdate que tenemos que aplicar lo que es quién gana o quién pierde los protones, ¿no? Ahora, ¿como qué? Como iones hidrógeno. Porque acuérdate que el ácido etilendiaminotetracético es el que pierde, ¿no? ¿Qué cosa? Sus hidrógenos de su estructura en una reacción. Porque ¿cuántos hidrógenos tenía la estructura de DTA? ¿Cuántos pKs tenía el ácido etilendiaminotetracético de la sesión anterior? ¿Tenía 2, 4 o 6? 6, profesor. 6, ¿no? 4 relacionados a los ácidos carboxílicos y 2 relacionados a la parte del amino, ¿no? Los primeros 4 estaban relacionados a los ácidos carboxílicos, a la estructura de los ácidos carboxílicos. Entonces, ahí, por ejemplo, el ácido etilendiaminotetracético lo que hace es perder sus hidrógenos cuando forma el complejo. Perder sus hidrógenos. Entonces, hay que tener cuidado con esta parte, ¿no? En el sentido de que no nos guiemos mucho del nombre, ¿no? En el sentido que nos haga referencia, ¿ya? Entonces, en esta parte, bueno, podrían haberse guiado aquí con respecto al análisis. Igual sale el valor,
¿ya? Trabajar como un metal, como un ácido, ¿no? Y el otro es como una base, pero lo correcto en esta parte, lo correcto, lo vamos a hacer aquí, a ver, lo correcto en esta parte, vamos a escapar. Ya, un ratito voy a descartar esto y voy a colocar una diapositiva más para explicar, ¿ya? Vamos a colocar una diapositiva más. Una nueva diapositiva. Esto, lo jalamos. Ya, entonces ahí he copiado el problema, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es el cálculo. Ya, bien. Como mencionó su compañera, tenemos que tener el volumen de equivalencia, ¿no? Ese es uno. También, otro de los requisitos, esto lo desconozco, es que yo plantee la reacción química, ¿no? Entonces, eso ya ustedes ya los tienen que saber plantear. Sería el calcio, correcto, más EDTA, ¿no? Más EDTA. Y de ahí se forma el complejo. ¿Cómo representa el complejo? ¿De qué forma es? El Calcio calcio con Y. para el Y a la menos 2. Elevado a la 2. Menos 2, ¿no? Porque acuérdate que el EDTA estaba representado por Y a la menos 4, ¿no? Sí, restando. ¿No? Aquí es como si fuera también N menos 4, ¿no? De la forma. Correcto. Entonces, este es el complejo, ¿ya? Ahora, el volumen de equivalencia para esta parte yo sugiero que se mencione de la siguiente manera. Nosotros partimos de los 50 mililitros de calcio más 2, ¿no? Con esa información yo voy a tener que hallar el volumen de equivalencia, que va a ser el volumen de DTA. Entonces, de esta información tengo que llegar a determinar el volumen de DTA. Y sería de la siguiente forma, 50 mililitros de calcio más 2, ahora lo relaciono con su concentración. Digo, esos 50 mililitros tienen una concentración 0,04 molar, que representa a moles de calcio más 2, ¿no? Por litros de solución de calcio. Por, digo, un litro de la solución de calcio más 2 equivale a 1000 mililitros, ¿no? De solución de calcio más 2. ¿No? Y después digo, de aquí, de la estequiometría, tengo moles de calcio y nada más, una mol de calcio, porque acuérdense que hemos dicho la proporción es 1, 1, 1. Entonces, una mol de calcio reacciona con una mol de DTA. Se va. Y por último, lo relacionamos con la concentración de DTA, ¿no? ¿A qué concentración está ese DTA? A 0,08 molar. ¿No? Y de ahí saldría, solamente aquí ya la equivalencia, de ahí saldría el volumen, en mililitros, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la forma como tendría que trabajar, ¿ya? Y determinar el volumen. A ver, calculadora ahí, por favor, me dicen cuánto sale. 25. 25 mililitros, ¿no? 25 mililitros. 25. Ajá, muy bien. Entonces aquí sería... El volumen de equivalencia, el volumen de equivalencia para el EDTA, o sea, ¿no? De DTA es 25 mililitros. Entonces,
Tengo que tener 25 mililitros para que sería en la etapa 2 o en la región 2, ¿no? Valores de volúmenes antes de los 25 mililitros estarían considerados en la región 1, en la etapa 1. Después de los 25 mililitros sería en la región 3, en la etapa 3, ¿ya? Ese sería, entonces, lo primero es identificar, como su compañero Aldo, creo que le tocó esa parte, identificar quién está en la bureta, quién está en el Erlenmeyer. Una vez tengo eso, plantear la reacción, ¿no? Después hallar el volumen de equivalencia, ¿no? En esta parte se sugiere que sea de esta manera, ¿no? Una vez que ya determine el volumen de equivalencia, con eso me sirve de guía para ir a los cálculos de cada etapa, ¿ya? Entonces, en esta parte, a ver, entonces en esta parte del análisis con respecto a la primera etapa, a la primera región, que es antes del punto de equivalencia, acuérdense que nuestro objetivo es determinar la concentración del metal, ¿no? Que está libre, y como tal, determinar su pK, ¿no? O en este caso sería su P del metal, ¿no? Que es menos logaritmo de la concentración del metal. Entonces, ese es nuestro objetivo. Entonces, en esta parte, en la etapa 1, como hay un exceso del metal, yo tengo que determinar ese exceso, su concentración. Sería igual a la fracción remanente por la concentración inicial por el factor de dilución, ¿no? En esta etapa se está considerando un volumen menor de los de 25, ¿no? Que es 5 mililitros. Entonces, para esta parte sería la fracción remanente, ¿no? Lo que queda sin formar el complejo con EDTA, ¿no? Sería 25 menos 5, entre, en este caso, la cantidad del volumen equivalente. Sería 20 entre 25, ¿no? Fracción remanente. Por la concentración del metal, que era 0,04, por el factor de dilución, ¿no? Que es el volumen inicial, que estaban en el Erlenmeyer, 50, entre el volumen total de la disolución, 50 más 5 mililitros de DTA que se añadió. De esa manera se obtiene la concentración del metal, ¿no? A ver, verifiquen si sale este valor. A ver, Freddy. Sí, profesora. Sí, ¿no? Sí, sale 0,029. Sale 0,02909, ¿no? Redondeando ahí le están colocando 0,0291. ¿Ya? A ver, entonces con esta concentración ya se halla pues menos logaritmo, ¿no? Que es lo que me interesa para poder representar en la curva. Menos logaritmo en la concentración del metal. Entonces ahí sería menos logaritmo de 0,0291, ¿no? La calculadora sale 1,5361, ¿no? 1,5361. En el caso de, a ver, en esta parte nosotros en aula a veces lo hacíamos en papel milimetrado, en la curva. Ya cuando se deja un trabajo como lo hicieron ustedes en Excel se puede trabajar, ¿no? Más fácil. Y se puede dar una buena, se ve a una buena escala lo que es el comportamiento de una curva, ¿no? En el caso del papel milimetrado, ahí sí, pues ahí tenemos que redondear, ¿no? En este caso a 3 cifras significativas, a lo mucho, para poder representar. Pero ya cuando son con programas es más fácil su identificación de los puntos, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esta manera sería en la etapa o en la región 1, hallar la concentración del metal, teniendo en cuenta la fracción remanente, la concentración inicial del metal y el factor de dilución, ¿no? Con eso aplicamos de frente el P, la inversa de menos logaritmo de la concentración del metal, ¿no? Y ubicamos este punto. Entonces, ¿qué tendríamos que en la curva identificar? Acuérdense
Perdón, voy a retroceder para que se pueda observar. Tendríamos que colocar aquí, ubicar 5 mililitros de DTA y con ese valor de 1,54, ¿no? Que se redondeó, ¿no? Estaríamos por aquí, aproximadamente, ¿ya? Entonces vamos representando el volumen de DTA añadido y el menos logaritmo de la concentración del metal. No sé si hay alguna consulta. Creo que esta parte está claro, ¿no? No hay ningún problema. Vamos, dibujamos este volumen con el valor de aquí. Nos ubicamos en la curva. Bien, entonces ahora es tu turno, ¿ya? Ahí, para que puedas identificar con 10 y con 15 mililitros. Les voy a dejar un tiempo de 8 minutos para que puedan hacer sus cálculos, ¿ya? Y ahí yo les voy a cualquiera les voy a pedir que me diga el valor de la concentración con el valor del menos logaritmo de la concentración del metal. Con 10 y con 15. Profesora, solo se cambia el volumen, ¿no? Más no en la concentración, ¿verdad? Claro, se cambia solamente el volumen en la parte de los cálculos. En vez de 5, a ver, vamos a retroceder. En vez de 5, que está acá, va a ir 10, ¿no? 25 menos 10 entre 25. Por ejemplo, para esta parte. Aquí ya cambia, ¿no? 50 entre 60, ¿no? ¿Ya? Sí. Listo.
Bien, chicos, entonces, a ver cuánto salió. Vamos a preguntar, ¿eh? A Freddy. Freddy, buen día. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. A ver, Freddy, Eh, el primer para, caso. Puntero, ya, para 10 mililitros me salió 1,70. Para 10 mililitros. Primero la concentración, ¿me podrías dar, por favor, del metal? Ah, sí, la concentración fue 0,02. 0,02. 2. ¿Exacto? Sí, profesor. 200. Lo redondeo. 200. Ya, ya. Ahora sí, 3 cifras significativas. Ya, ahora, me dices el P. Ya, que es menos logaritmo, ¿no? Sí, profesor, menos logaritmo. Ya, ¿cuánto salía ahí? Me salió 1,70. 1,70. Ya, a ver, gracias, Freddy. Sí, profesor. ¿A alguien le salió diferente de este valor? A ver, chicos. Al Sí, profesor yo lo tomé con tres redondeando. cifras significativas, entonces ahí me salió 1,698. A ver, ¿cuánto diferente? ¿Cuán diferente le salió? 0,02. Tomando tres cifras con las que... Ah, ya en el último, ¿no? 1,6989. Ya, muy bien, bueno, sí, redondeando ahí 3. Ya. Muy bien, entonces, gracias. Vamos a pasar a otro compañero o compañera. Manuela Vila, buen día. Manuela, ¿está? Sí, se encuentra en la reunión, profesor. ¿Sí está? ¿O no, Carlos? Parece que tiene problemas con el mic. Ah, con el micro. Y Ya, otros también tenían el mismo problema. ya. Vamos entonces a pedir a otro compañero. A ver, Carlos, y no tú. Ya, está 15 bien, profesor. mililitros. Ya, para la concentración del metal, Ujú. me había salido 0,0123. Claro, tiene que ir en disminución. Ya, muy bien. Y el P, Ya, de ahí saqué el menos logaritmo y salió 1,91. ya. A ver, vamos a... ¿Alguien le ha salido diferente, por favor, el valor? Así sale, profesor, está bien. Sí, profesor, está bien, sino que yo le puse un cero más. Muy bien, correcto. Muy bien, chicos, entonces bastante bien, ¿ya? Entonces el análisis hay que tener en cuenta que sería cualquier volumen antes de los 25, ¿ya? Entonces de esa manera van ganando los puntos y con eso ya tendríamos en esa región. Ahora, en el punto de equivalencia ya consideramos que todo el metal está en forma del complejo, ¿no? Suponiendo despreciable la disociación de la concentración de ese complejo y partimos de qué datos. O sea, la formación del complejo sería de esta manera, la concentración, la expresión. Partiríamos del dato de la concentración inicial del metal, ¿ya? Entonces, la concentración del complejo es igual a la concentración inicial del metal, que te daban en el texto del problema, por el factor de dilución. El factor de dilución es el volumen inicial entre el volumen total de la disolución. Acuérdate que en el punto de equivalencia era cuando el volumen era 25 mililitros, ¿no? Entonces, inicial 50, entre el total 75. Definitivamente, pues la concentración del complejo, si bien depende de la concentración del calcio, está afectado por el factor de dilución y este va a disminuir la concentración en valores, ¿no? Con respecto a la concentración del calcio. Entonces aquí saldría 0,0267, ¿ya? ¿De qué me sirve esta información? Acuérdate que a nosotros nos interesa determinar la concentración del metal libre. Aquí yo tengo la concentración del complejo, ¿no? Que se ha formado.
Para eso tenemos que hallar, pues, lo que es ayudarnos en la constante de formación condicional en el equilibrio de la formación del complejo y con ello determinar la concentración de calcio que se queda libre, ¿no? Entonces, aquí es caso F', ¿no? Este caso F', vamos a colocarlo arriba. A ver. Ese caso F', que ahí está apareciendo como 1,8 por 10 a la décima, en realidad sale 1,763 por 10 a la décima, y se obtiene como que consulté al inicio de la clase, ¿no? Recuperando los saberes previos de la sesión anterior. Es la fracción de NTA que queda en este caso sin reaccionar a la formación de sus diferentes tipos de complejos por la constante de formación, ¿no? Alfa por caso F. Ahora, estas informaciones ambas salen de tablas, ¿se acuerdan? Salían de tablas. A ver, primero vamos con el alfa. ¿Cuánto vale el alfa? ¿Tienen ustedes su tablita? 0,36. 0,36, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 0,36? ¿A qué pH es? A un pH 10. Claro, el texto decía, muy bien, en el texto decía que estaba tamponeado, ¿no? A un pH 10, o sea, que se había trabajado con buffer para regular el pH que se mantenga a 10, ¿no? Entonces ahí sale 0,36, ese es el valor de alfa. Ahora, el caso F salía de otra tablita, ¿no? Donde se tenía que ver el metal, cómo actuaba con el EDTA, ¿no? A ver, esa tablita donde estaba el logaritmo de caso F. ¿Cuánto? Ubiquen, a ver ahí. 4,897, o sea, redondeando 9 por 10 a la 10. 90 por 10 a la 10. Primero denme el valor, por favor, del logaritmo de caso F. 10,69. Perdón, 10,69. 10,69, profesor. Ya, ahora sí, 2,69 está escuchando. Ya, muy bien. 10,69. Esto sale de tablas. Sale de tablas, ¿no? Entonces, para el calcio. Entonces, de aquí levantamos logaritmo. Y sale 4,897788, ¿no? Entonces, redondeando ahí, saldría 4,898 por 10 a la décima, ¿no? Por 10 a la 10. Ahora, acá reemplazando por 4,898 por 10 a la 10, ¿no? ¿Cuánto saldría? 1,76. 1,763, correcto, ¿no? Como les decía, ahí sale un poquito diferente, 1,763 por 10 a la décima. Este valor lo pueden reemplazar por 1,763 por 10 a la décima, ¿ya? Entonces, acuérdate que a nosotros nos interesa esta concentración del metal para representar en la curva de valoración. Entonces, tengo que plantear, ¿no?, esta parte de equilibrio. Esta es la concentración que sacamos hace un momento en la diapositiva anterior, 0,0267, que es la concentración inicial con que está actuando la formación en este punto del complejo, la formación del complejo. Y esto vendría a ser la concentración final, ¿no?, como diciendo la concentración en el equilibrio. Reemplazando esos valores aquí vale X, del calcio, el de LTA también vale X, por eso es X cuadrado. Aquí saldría 1,763. Se va a modificar un poquito nada más aquí en el valor, ¿ya? Entonces, de esa manera se halla el valor de X, porque X representa la concentración de calcio. ¿Cuánto sale? A ver, por favor, chicos, ustedes que tienen su calculadora ahí, pueden ingresar. 1,231. Ajá. Por 10 a menos 10. 231, ¿no? Correcto. Muy bien.
Entonces, de esa manera cambia, ¿no? Cambia en pequeña proporción con respecto a lo que es la concentración. X representa la concentración de los iones calcio, en equilibrio, por así decirlo, cuando está formándose complejo, y también está representado por la concentración de DTA. ¿Ya? Entonces, una vez que se obtuvo este valor de X, entonces tendríamos que hallar el pK, ¿no? Vale, ese metal en ese punto, que sería menos logaritmo de 1,231 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿cuánto sale, por favor? 5,91. 5,99. 909. Correcto. Entonces, aquí saldría 5, ya redondeando 91, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Correcto. Bien, ese sería para poder representar. Acuérdense que es 25 mililitros de DTA con 5,91. Entonces yo voy a retroceder. Tendríamos que ubicar aquí 25 mililitros. A ver, un rato voy a poner mi puntero. 25 mililitros, ¿no? Con 5,91. Más o menos por aquí, ¿no? Te tendría que ir armando la curva, ¿no? Y ver. Acuérdate que de ahí ya va esa es la región 2, ¿no? Esa es la región 2. En 25 mililitros con 5,91 es la región 2. Ojo. Bien, entonces esa sería la forma de resolver en el punto de equivalencia. Ahora, después del punto de equivalencia, o sea, cuando ya hay un exceso de DTA, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cómo serían los cálculos. Un ratito voy a conectar mi computadora. Sus baterías. Ya está. Entonces, aquí tenemos que considerar, ¿no?, que en esta región prácticamente todo el ion metálico está en la forma de complejo. Existe un exceso de DTA, ¿no? Y la concentración de ese complejo con respecto al exceso de DTA se puede calcular básicamente de la siguiente manera. Necesitamos tener la concentración de DTA, ¿no?, que está en exceso, y la concentración del complejo que está presente en un exceso de DTA, para luego reemplazar, ¿no?, en el equilibrio, el mismo análisis que hace un momento, pero teniendo en cuenta que estas concentraciones que se va a determinar aquí, ahora se van a insertar esos valores en la expresión de la constante de formación condicional, y con eso vamos a determinar la concentración de calcio. ¿Ya? La concentración de calcio, que es lo que nos interesa para ubicar el siguiente punto de la curva de valoración. Entonces, para determinar la concentración de DTA que está en exceso, se parte de la concentración inicial de DTA por el factor de dilución. Este era el dato del problema, 0,08 molar. Por el factor de dilución, ¿cuánto se está añadiendo adicionalmente? Si era 25 mililitros el volumen de equivalencia, ahora se está añadiendo 26 mililitros de DTA. Entonces, por diferencia, tenemos el volumen de exceso de DTA, que sería 1 mililitro. Si yo añado aquí 30 mililitros de DTA, aquí sería 5, ¿no? Si yo añado 27 mililitros, aquí sería 2. Entonces, estamos añadiendo 26 mililitros de DTA, por tanto el exceso de DTA es 1 mililitro. Aquí, 1 mililitro. Entre el volumen total de la disolución, que sería 50, que estaba en el Erlenmeyer, más como he dejado caer 26 mililitros, serían 76. Con eso obtengo la concentración corregida, ¿no?, o la concentración que se encuentra en exceso de DTA, ¿no? Por tanto, tiene que ser más pequeña que la inicial. Entonces, 1,05 por 10 a la menos 3, ¿ya?
Ahora, con respecto a la concentración del complejo, se parte de la concentración del metal, que es 0,04, que es información también del problema, por el factor de dilución. En este caso es la concentración, ¿no?, inicial de los iones calcio que estaban en la Erlenmeyer, que el volumen era 50, ¿no? 50, entre el volumen total. Y el volumen total, como se ha dejado caer 26 mililitros, sería 50 más 26, 76, ¿no? Igual que en el caso anterior, ¿no?, tiene que ser una concentración con respecto al metal mucho menor, ¿no? Entonces se tiene este valor. Ahora, ¿de ahí qué se hace? Aquí lo que nos falta, voy a colocarle al lado. Aquí, igual que en el caso anterior, ¿no?, considerar la reacción. ¿No? La reacción, ¿ya? Entonces, este dato, K sub F', es el mismo del anterior, que nos salió 1,763, ¿no?, por 10 a la décima. Ahora reemplazo esta concentración del complejo, ¿no?, que es 2,63 por 10 a la menos 2, la concentración del EDTA, que es 1,05 por 10 a la menos 3, y lo que yo tengo que obtener es la concentración del metal, que se encuentra presente después del punto de equivalencia. Aquí es 1,763, no tiene que cambiar mucho. A ver, Aye, por favor, ¿cuánto sale la concentración de calcio de esta ecuación? Esto sí está bien, esto también está bien. Solamente este valor estoy cambiando en la constante de formación condicional. ¿Cuánto sale? Uno, 42,1 por 10. Ah, bueno, redondeando, claro, correcto. 1,421 redondeando, ¿no? Porque sale 1,42073, ¿no? Correcto. Entonces sería 1,421 por 10 a la menos 9, ¿no? Por 10 a la menos 9. Con ese valor de esa concentración de metal se halla el pK. Sería... Ahora, podemos jalar toda la información anterior en la calculadora para no cometer mucho error, si gusta. 8,847. Claro, considerando toda la información anterior en la calculadora, sí, ¿no? Sale 8,847. ¿Ya? Eso es porque estamos considerando, como nos obtuvimos en una de las diapositivas anterior, la constante de formación condicional, ¿no? Con las tablas que hemos trabajado en la clase anterior, ¿ya? Entonces, eso básicamente es la forma como determinar, ¿no?, la concentración después del punto de equivalencia. Como les decía, se puede hacer añadiendo 28 mililitros, también de la misma manera, ¿no? Acá sería 2 mililitros, acá saldría 78, ¿no? Voy añadiendo la concentración de DTA, aquí 50 mililitros, aquí sí sería 78. La concentración del complejo y lo reemplazo en esta. ¿La constante de formación condicional va a cambiar? ¿Cambiaría? Si añado 28 mililitros, chicos. No. No cambia. La constante de formación condicional, acuérdate que depende de la fracción y de K sub F, la constante de formación. Cambiará si yo cambio de pH. Sí cambia. Si cambio de pH, porque alfa cambiaría. Si cambio de metal, con LTA cambiaría, porque depende de eso K sub F, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, ¿ya?
El caso F' no va a cambiar si en el texto no hay un cambio de pH, o sea, se mantiene con ese pH inicial que está diciendo, ¿no? En el texto decía tamponado a pH 10. Y continúa todo el análisis de esa manera. Bien, chicos. Consultas. Ninguna, ¿no? Creo que todo está claro. Ya, a ver, entonces aquí lo que se está mostrando es una curva de valoración. Una curva de valoración para el calcio y el estroncio. Fíjense en el comportamiento, ¿no? Las curvas nos permiten poder identificar el comportamiento tanto de cómo actúa el EDTA con esos metales, con el calcio y el estroncio. Si yo no tuviera nada de información anterior, como por ejemplo que hemos hecho para el calcio, y me dan esta imagen, yo veo, por ejemplo, aquí, miren, a los 25 mililitros para ambos casos es el volumen de, ¿cómo se llama? Equivalencia. Equivalencia. Muy bien, esta es la región 2. Entonces, yo puedo, los ingenieros, si bien tenemos afinidad por la ciencia, somos buenos haciendo los cálculos y todo lo demás, nuestra función a veces es más interpretar resultados, ¿no? En caso de ustedes, para formular lo que son tratamientos, proyectos, viabilidad, entre otros. Entonces, por eso a veces yo en mis problemas de mis evaluaciones pongo interpretar, ¿no? Interpretar o de una conclusión con respecto a un gráfico. Entonces, aquí yo puedo decir que el volumen de equivalencia es 25 mililitros, coincide para el calcio y para el estroncio, ¿no? En este caso porque se intersectan, miren, pero, hay un pero. La pendiente de la curva del calcio es mucho mayor que la del estroncio. ¿Y eso depende de qué? Depende de la constante de formación condicional. Entonces, no es necesario hacer capaz todo el análisis. Yo, si me dieran este gráfico, yo solamente tendría que saber cómo es la pendiente más diferenciada o máxima, ¿no? Entre el calcio y el estroncio, teniendo la constante de formación condicional, como te están dando aquí. Miren, la constante de formación condicional para el calcio a nosotros nos salió 1,763 por 10 a la décima, ¿no? Bueno, que le están considerando 1,8. Y para el estroncio tiene un valor más pequeño, que es 1,9 por 10 a la octava. Entonces, esta es una pendiente mayor, ¿no? Por tanto, en este caso, pues se ve un comportamiento que el volumen de equivalencia se va a mantener en un rango, pues, de las concentraciones con respecto al logaritmo, ¿no? Porque esta es base logarítmica, ¿no? Después, ¿qué podemos decir de la primera etapa? Bueno, en la primera etapa ambos coinciden, ¿no? Ambos coinciden. En el caso de la tercera etapa, ya no. En la tercera etapa, lo que va a estar sucediendo es que el estroncio, ¿no? El estroncio, al añadir volúmenes en exceso de ETA, lo que está haciendo es que la cantidad, ¿no? De la concentración de calcio como tal, la concentración de estroncio en la solución, ¿no? Sea un poco más sensible con respecto a la determinación de la formación del complejo. Aquí no. ¿No? Tenemos valores de P, de lo que es el menos logaritmo de la concentración de calcio mucho mayores que la del estroncio. ¿Ya? Entonces, con esta información se puede tener el comportamiento de ambos metales con el EDTA. Ambos son con el EDTA. Para esta parte, los que son curvas de valoración o trabajo en la parte del laboratorio para determinar metales con valoración de EDTA, en algunos casos se trabaja con agentes complejantes auxiliares, ¿ya? Y que nos permiten básicamente que puedan reaccionar previamente con el metal, ¿no? Estos agentes complejantes auxiliares, como el caso del amoníaco, ¿no? Lo que hace es formar el complejo, ¿no? del metal, ¿no? Hasta que se introduzca el EDTA. O sea, como necesitamos que se estabilice, que sea más estable, compuesto para su determinación, ¿no? Y en esos casos se trabaja con agentes complejantes auxiliares. Y uno de ellos es, por ejemplo, el amoníaco.
Ahora, en esta parte, ya cuando se trabaja con agentes complejantes auxiliares, hablamos de los complejos o equilibrios de metales ligandos, ¿no? El metal trabaja con ligandos auxiliares que forman parte de este agente complejante auxiliar, ¿no? Y van haciendo un mecanismo de reacción, o sea, quiere decir reacciones consecutivas. Metal ligando, se forma un metal ligando. Para eso existe una constante, como este beta 1 es como si fuera una constante K1, ¿no? Una forma de expresar. No lo ponen K1 porque si no nos confundiríamos un poco en los términos. Pero beta 1 es la representación, la expresión de la constante de esta reacción metal ligando. ¿Ya? Después, yo podría considerar de la siguiente manera. Una es de esta forma, que el metal más 2 veces ligando se forma Ml2, o lo otro lo voy a colocar en la parte superior. A ver, un ratito. Aquí lo vamos a colocar. Solo que quería tener en cuenta que es un mecanismo de reacción. Metal más ligando se forma metal ligando. Después, este metal ligando sigue reaccionando con el otro ligando y se forma metal ligando SU2. Y de ahí puede ser metal ligando SU2 más ligando, dependiendo básicamente de qué agente complejante actúa. La vamos a ver más adelante en una tablita. ML3, ¿no? Y así. Ahora, yo puedo sumar estas 3 reacciones o semireacciones, ¿no? Y cada reacción tiene, por ejemplo, beta 1, beta 2, beta 3, ¿no? Ahora, si yo sumo estas 3 semireacciones, lo que va a pasar es lo siguiente. Esto se va a ir con esto también se va a ir con esto. Y me quedaría metal más 3 veces ligando, se forma Ml3, ¿correcto? ¿Sí? ¿O no? ¿Por qué eliminé? ¿Por qué eliminé? Porque uno está formando parte del producto y el otro está formando parte de los reactantes, ¿no? Acuérdense que el análogo, por así decirlo, de una reacción reversible o una reacción irreversible, es como si esta parte de la expresión es como si fuera una igualdad, ¿no? Entonces aquí la suma sería metal más 3 veces ligando, metal ligando SU3. Ahora, ¿qué pasaría con los betas? ¿Se sumarían? ¿Se dividen? ¿Se multiplica? Se multiplica. Correcto. B1 por B2 por B3. ¿No? Ese sería, por así decirlo, un beta asterisco, ¿no? Que es la suma de esos 3. Ahora, esa es la forma de expresar de un mecanismo de reacción. Es lo que está diciendo acá. El metal ligando, en esta parte de añadir auxiliares complejantes, ¿no? Es para darle estabilidad, es para que sea más fácil la detección. En algunos casos, no en todos, ¿ya? Que se trabaje previamente con EDTA, ¿no? O sea, antes de añadir EDTA, como en el caso del amoníaco. Entonces, aquí lo que me están dando es la expresión, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa? Ahora, estos betas, si bien lo hemos dado como su equivalente de los Ks, después lo que hacen, su equivalente se puede reemplazar aquí, ¿no? Su equivalente aquí, y se van a ir eliminando. Si se dan cuenta, se va a ir eliminando capaz el ML, ¿no? Por ejemplo, si yo reemplazo aquí, el beta 1 sería ML entre la concentración del metal, entre la concentración del ligando, para esta parte. Para el beta SU2 sería la concentración de ML SU2, ¿no? Entre la concentración de ML y entre la concentración de L, y así, y se van a poder ir eliminando capaz algunos términos. Entonces, en esta parte se habla de la fracción del ion metálico libre que queda, ¿no? Aplicando lo que es un agente complejante auxiliar. La fracción del ion de metálico libre, la expresión es de esta manera, ¿no? Concentración del metal, acá ya se ha factorizado el metal, ¿no? Están los betas. Estos betas no se preocupen porque aparecen tablas, ¿ya? Aparecen tablas. Y bueno, como se factorizó, aquí se va esta concentración de metal y me queda que la fracción de ion metálico libre es equivalente a decir 1 entre
1 más beta 1 por la concentración del ligando, más beta 2 por la concentración del ligando al cuadrado, ¿no? Si fuera todavía un beta 3, sería más un beta 3 por L al cubo, ¿no? La concentración del ligando al cubo, ¿ya? Esos betas salen de tablas, se tienen identificado. Por ejemplo, dice, en el caso del zinc y el amoníaco forman varios complejos con respecto al zinc, ¿no? Zinc con amoníaco, el amoníaco viene a ser el agente complejante auxiliar que se utiliza antes de poder trabajar con EDTA. Entonces se puede encontrar, ¿no? Complejos zinc, amoníaco más 2, zinc, amoníaco subíndice 2 más 2, zinc en ese caso 3, ¿no? 3 átomos, no, moléculas de amoníaco, ¿no? Y así, 4 moléculas de amoníaco en la estructura, ¿no? De esa manera. Entonces, ahora, estos betas, como les decía, ¿ya? Se obtiene de tablas. Ya se tiene identificado. Por ejemplo, los agentes complejantes auxiliares puede ser el acetato, uno de ellos, ¿no? Y el acetato trabaja bien cuando se quiere detectar con EDTA y los metales podrían ser plata, calcio, cadmio, cobre, hierro, ¿no? Y entre otros, magnesio, manganeso, entre otros. Entonces, los betas no están expresados los valores directos, sino como logaritmos, ¿no? En el caso del acetato, cuando se utilice como agente complejante auxiliar con el hierro más 3, por ejemplo, tiene 3 betas. ¿No? 3 betas. Quiere decir que en su mecanismo de reacción hay 3 reacciones consecutivas. Mientras que cuando trabaja con el hierro más 2, y si yo quiero trabajar con el acetato como agente complejante auxiliar, solamente tiene un solo beta. O sea, solamente será en una reacción nada más. En el caso del cadmio tiene 2 reacciones consecutivas, ¿no? Y ya entrando al caso anterior que mencionaba, el amoníaco puede trabajar con la plata, con el cadmio, con el cobalto, con el cobre, con el mercurio, el níquel y el zinc, ¿no? Y miren, con quienes tienen mayores cantidades de reacciones consecutivas, podríamos decir que con el cobalto tiene hasta 6. Y el níquel también tiene hasta 6. ¿No? En el caso de, aquí, la plata solamente hay 2 reacciones consecutivas formando complejos, ¿no? Y en el caso del cobre y el mercurio también tiene 4, ¿no? 4, al igual que el zinc, tiene 4 betas, ¿no? Entonces, en un mecanismo de reacción hay 4 reacciones consecutivas. Las temperaturas a las que han sido analizadas, en realidad en esta parte de los análisis se considera estos betas, ¿ya? La temperatura no lo... si bien sabemos que afecta, pero tratamos... A veces, como les decía, en estos análisis tenemos que hacerlo rápido e incluso en la preparación de los compuestos químicos. No necesariamente en el caso del EDTA, sino están más relacionados, por ejemplo, a la parte del tampón, están más relacionados al indicador, ¿no? Cómo se adiciona, ¿no? Hay algunos compuestos químicos que tenemos que preparar en el momento, o hacer la mezcla, ¿no? No solamente preparar la solución, sino a veces en los procedimientos nos indican combinar, ¿no? 2 sustancias químicas previamente ya obtenidas en soluciones, y tiene que ser en el momento. Entonces, eso, ¿ya? Esta información la encontramos en tablitas. Y en el caso de los cianuros también, ¿no? Entonces, ya les estoy dando, miren, la interpretación. Estos betas forman parte como una constante K de equilibrio, pero se trabaja cuando actúa con un agente complejante auxiliar. ¿Quiénes son los agentes complejantes auxiliares? Aquí, de esta información, yo podría ver el acetato y el amoníaco y el cianuro en parte, ¿no? Comparación entre el amoníaco y el acetato trabaja con más metales, por así decirlo, como agente complejante auxiliar, ¿ya? Esta parte no la vamos a ver, la parte de problemas. El objetivo era hacer la curva de valoración con EDTA, ¿ya? Ahora esto, a ver, parece que no salió completo. Vamos un ratito, por favor. Aquí se comió algo.
Bueno, les voy a explicar nada más, parece que no se grabó la información. Bien. ¿Sí se observa la diapositiva donde dice métodos de valoración con EDTA? Sí. Sí, profesora. Ya, bien. Entonces, como les decía, el día de hoy, el trabajo que van a hacer en equipo, son 9:20. El trabajo que van a hacer en el equipo es métodos de valoración con EDTA. Y ahorita voy a proyectar una información adicional. Voy a explicar en qué va a consistir el trabajo. Es realizar una presentación en Canva. ¿Sí han utilizado el Canva, no? No. No, profesor. No, profesora. A ver, entonces. ¿Cómo para hacer presentaciones? Y gráficos. Sí, diapositivas, infografías, ¿no? A ver, un ratito, voy a proyectar, ¿ya? Hay bastantes bonitos diseños para poder hacer. A ver, un ratito, voy a... Bueno, se tiene que entrar a canva.com. ¿Sí se observa aquí arriba? Sí, Sí, profesora. profesora. Sí, ¿no? Canva.com. Ingresan de esa manera, se inscriben, se registran, ya con cualquier correo. Yo me encuentro registrada y, por ejemplo, puedo trabajar lo que son, aquí son mis diseños, por ejemplo, que yo he utilizado, ¿no? Y pueden trabajar con infografías. Para esta parte podemos hacer con infografía. Lo bueno de las infografías es que yo puedo escoger alguna de ellas. Ojo que algunos son gratis. Por ejemplo, donde aparece gratis, vas a poder descargarlo fácilmente. Lo trabajas ahí y lo descargas ya cuando ya lo has trabajado previamente, ¿ya? Lo bueno de las infografías es que lo puedes hacer en una sola, pues, un solo vistazo, toda la información. Y colocas imágenes, ¿no? Una forma de poder presentarlo. Tiene para hacer revistas también, ¿no? Tiene para hacer diapositivas. Algunos sí son pagados, otros son gratis, como le decía, que verlo bien que diga gratis. O hay veces yo también he descargado, son a veces que te cobran, escoges ciertas diapositivas nada más y lo puedes descargar en PDF, de ahí lo convierto a PowerPoint y bueno, me permite descargar. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dejar libertad de poder presentarlo, sea una infografía, sea en diapositivas. ¿Ya? Como ustedes quieran. Estoy dejando, pero que sí utilicen estas plantillas que están en Canva, ¿ya? Ahí tienen para poder escoger, miren, tarjetas. Bueno, en nuestro caso, con respecto al curso, yo creo que vendría bien una infografía o unas diapositivas descargadas de esta herramienta. Bien, entonces voy a volver a proyectar. Profesora, ahí también se encuentran las diapositivas. Sí, también. También se Pero, encuentra diapositivas. Sí, pues, como te digo, algunas sí son gratis, otras son pagadas, pero sí te permite, porque yo también he descargado algunas diapositivas, modelos de diapositivas ahí. Ya, bueno, entonces la voy a dejar ahí para que un poco más de tiempo, ¿ya? Pero igual voy a explicar el trabajo. Los métodos de valoración con EDTA es el trabajo, ese es el título del tema del trabajo. Ahora dice, realizar una presentación en Canva de los siguientes métodos de valoración. Dentro de lo que es la valoración con EDTA, se puede clasificar lo que es valoración directa, valoración por retroceso, valoración por desplazamiento, valoración indirecta, ¿no? Entonces, estos son los 4 métodos de valoración con EDTA. Lo que van a hacer es una presentación, como les digo, cualquiera de ellas por diapositivas o infografía. Es teórico en realidad, ¿ya? Es teórico. Entonces, lo que sí no apareció aquí, que se me ha borrado,
que por cada clasificación quiero que coloque dos casos. Dos casos. O sea, ejemplos. No problemas de cálculo, no. Sino ejemplos. Por ejemplo, podría ser lo que es trabajar en la determinación de calcio y magnesio, ¿no? ¿Dónde entraría? Si es una valoración directa, por retroceso, por desplazamiento o indirecta. Níquel, zinc, ¿no? ¿Dónde entraría? ¿Ya? Entonces, es teoría, todo es teoría, ¿ya? Ahora, adicionalmente, ahorita les voy a compartir una información en PDF que está la parte teórica brevemente de esta parte. ¿Ya? A ver, ratito, ahí te proyecto. Ya, esta información también la voy a compartir con ustedes. Ya, ahora les paso. Sí se observa, ¿no? Sí, Sí, profesora. profesor. Ya, listo. Es equilibrios y volumetrías de complejación. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, los métodos de valoración con IDTA, directa, por retroceso, por desplazamiento, indirecta. Entonces ahí hay una pequeña definición. Bueno, te explica la curva de valoración. Agentes acomplejantes auxiliares. Métodos de valoración con EDT. Ahí está, una pequeña explicación, ¿ya? De cada caso. Por retroceso, hay ejemplos, ahí, se pueden guiar, capaz buscar más adicionalmente. Por desplazamiento, ¿ya? Ahí está un poco de teoría, ¿ya? También lo voy a compartir. Entonces, continuamos con la diapositiva. Voy a proyectar la diapositiva. Ya, entonces, este es el trabajo, ¿ya? Entonces, como ustedes algunos todavía no sabemos manejar el Canva, lo vamos a dejar hasta mañana, ¿está bien? Hasta mañana todo el día. Mañana es viernes, ¿no? Viernes 19, ¿ya? Viernes 19. Este tiempo que va a quedar libre, de las 10 para adelante, bueno, de ahora en adelante, vayan para que se pongan de acuerdo cómo van a presentar el trabajo, ¿ya? No desaprovechen este tiempo. Y al último de esta diapositiva van a encontrar dos videos que están relacionados con el tema, en especial lo que son de agentes complejantes, ¿no? Cómo es un mecanismo de reacción. ¿Ya, chicos? Entonces voy a subir esta información en su plataforma. Profesora, el trabajo es individual, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Pueden trabajar muy bien individual. ¿Y hay un máximo de diapositivas? Ah, ya, en diapositivas no debe exceder más de 10, pues, porque
es como les digo, teoría y no es colocar toda la información, ¿no? Es colocar en este caso lo más importante, que sea bien didáctico, ¿no? La presentación, ¿ya? Voy a colocar esta información ahora para que puedan avanzar. Ya, ahora, mientras que voy subiendo, tengo que presentar un modelo para la próxima semana que va a ser ya la exposición. Son jueves, ¿no? Ya, espérenme un ratito que voy a subir la información para de ahí entrar a explicar cómo sería la presentación de la próxima semana. Valoración no es curva. Bien, chicos, entonces ya ingresé la información en su plataforma. ¿Ya? Miss, es individual, ¿no? Sí, individual va a ser la presentación mejor, ¿ya? Sí, por ahí tengo algunos problemas con algunos equipos. Ya, ahora, la próxima semana nosotros tenemos que tener la exposición ya del artículo, ¿ya? La exposición van a exponer todos del equipo, todos. Ustedes se distribuyen bien, ¿no? Ya ustedes se encargan de distribuir quién hace la introducción, quién hace, no sé, el astra o el resumen, quién se dedica a la parte de los métodos y materiales. Ya, ustedes dispongan de eso, ¿ya? Todos se exponen, todos los integrantes de los equipos. Ahora, con respecto a las diapositivas, ¿qué cantidad de diapositivas? Yo les voy a enseñar aquí un modelo en el sentido, ustedes ya lo tienen trabajado todo, hasta la parte de las conclusiones, ¿no? Ya han terminado. Entonces, en este ejemplo que les voy a proyectar de diapositivas, no está terminado todo el artículo, pero sí quiero que vean el enfoque de la presentación para que se puedan guiar, ¿no? En la cantidad capaz de diapositivas, cómo tienen que presentar las tablas, ¿no?
En líneas generales, podríamos decir que la presentación de la próxima semana no debe exceder de 25 diapositivas. No debe exceder. No debe exceder de 25 diapositivas, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo, como les decía. Aquí les mencionaba que les falta todavía considerar la conclusión porque no es terminado, ¿ya? Colocan primero el contenido de la información. En este caso, el resumen, ¿no? La introducción en una sola diapositiva. En la introducción tengan cuidado porque en el último párrafo colocan el objetivo, ¿no? Del artículo. Después, aquí sí en la parte de materiales y métodos profundizan, ¿no? Cómo han sido sus búsquedas, ¿ya? Cuáles son los criterios de exclusión, de inclusión que han tenido en cuenta. Ya, esto pertenecería a la parte de los resultados, ¿no? Su diagrama de prisma que han considerado. Esto también forma parte de los resultados, ya cuando seleccionaron, ¿no? Su base de datos. Mire, aquí yo le he tomado foto, ¿no? La información, ¿ya? Igual aquí le he tomado foto. Y ya vamos a la parte de estadística, ¿no? La parte de estadística. En algunos casos yo le he pedido que lo identifiquen como porcentaje. Está bien, ¿ya? Es viable. Aquí con respecto a los resultados de los países, la distribución a nivel mundial, las revistas, ¿no? También hemos hecho, en mi caso, pues mis variables, por ejemplo. Yo he tenido en cuenta en este caso el instrumento, en el caso de ustedes no, bueno, algunos ha sido la parte de las técnicas, en el caso de ustedes ha sido las técnicas. Como les decía, aquí nos falta concluir, ¿no? Mi trabajo está avanzado, pero no está concluido todavía. Entonces me falta, por ejemplo, un poco más de resultados, me falta la discusión, me faltan las conclusiones y después colocar las referencias bibliográficas. En el caso de los jóvenes, que tengan abreviaturas en la parte de lo que es su artículo de revisión, yo les he pedido que consideren pues un glosario, ¿no? De ese tipo, ¿ya? Porque a veces en las partes de las técnicas se trabaja con muchas abreviaturas. Entonces, máximo 25 diapositivas. ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. Ya, muy bien. Todos se exponen. Ahora, Carlos, son 6 equipos, ¿no? Sí, correcto. Ya, vamos entonces a iniciar un ratito. Déjenme ver para ver quién comienza. Miss, disculpen, lo que usted mostró, creo que no vi las discusiones, solamente los Claro, cuadros. porque les decía que mis diapositivas todavía no estaban terminadas. Ay, Ajá, y mis no diapositivas. absolutamente nada de teoría. No, la introducción viste que solamente era una diapositiva. Sí. Ajá. En mi caso de la presentación que les he hecho, el modelo no está concluido porque yo todavía voy en la parte de los resultados. Me falta todavía ahí incursionar un poco más de resultados. Me falta la discusión de los resultados. Me faltan las conclusiones. La conclusión en realidad, porque es el objetivo nada más del trabajo, ¿no? Y colocar la referencia bibliográfica, ¿no? Bibliografía. Yo quería que vean el enfoque de la presentación en el sentido de que la introducción no tiene que ser tan extensa, ¿no? Si bien, y ustedes vieron que en esa diapositiva yo coloqué pues el último párrafo, el objetivo, ¿no? Siempre se tiene en cuenta eso, es fundamental. Acuérdense también que en el resumen no tiene que excederse de ¿cuántas palabras? A ver, chicos. De 250. Exactamente, ya, 250. Tiene que tener sus palabras claves, que son 5 como máximo. Bien, entonces, con eso ya creo que sería una guía para poder presentar sus diapositivas la próxima semana, ¿ya? A ver, entonces, son 6 equipos. Aquí están los 6 equipos y vamos a comenzar. Un ratito, voy a hacer una prueba primero.
girando. Un ratito, un ratito. Ya, vamos a iniciar, ¿ya? Sí se observa, ¿no? ¿Se observa? Sí, profesora. Ya, el equipo 5 comienza la exposición. A ver, Carlos, vas tomando nota, por favor, ¿ya? Sí, profesora. Ya, listo. Entonces, primero el equipo 5. Entonces, vamos a editar, sacamos el equipo 5. Colocamos ahí. Y iniciamos. Equipo 6. Iniciar. Proceso 4. Editar. Sacamos y con las justas. Ya, 3. Ya, entonces sería el equipo 5, 6, 4, 3, 1 y 2, ¿no? Sí, correcto, Miss. Correcto, ya, bien. Entonces, déjenme unos 2 minutos para proyectar mi Excel, cómo quedaría. Salimos de esta información.
Ahí, a ver, jóvenes, ¿se observa el Excel? Sí, profesora. Ya, entonces quedaría de esa manera, ¿no? A las 8 comenzamos, bueno, 5 minutos para dar la explicación, capaz, algunos detalles. Y comenzamos con el equipo 5, 25 minutos por cada equipo aproximadamente, ¿ya? 25, sí, no, 25, sí, está bien. Ya, pues estaríamos terminando a esa hora la próxima semana. Entonces, a ver si pueden tomar ahí también un pantallazo para que tengan en cuenta el orden. Sí, ya lo publiqué en el grupo, Misa. Listo, muchas gracias. Entonces, voy a colocar la tarea que hoy día estoy dejando, que va a estar hasta mañana, ¿ya? En la noche, es individual, utilizando la herramienta del campo. Después, ya la información de las PPTs solamente lo sube un integrante del equipo, el líder del equipo, y el concluido, el PDF concluido, ¿ya? Me parece que solamente estaba pendiente la revisión con un solo equipo, porque a los anteriores él había revisado un día viernes, ¿no, Carlos? ¿No fue? Sí, profesora. Sí, el ¿no? viernes. Sí, ya, bien. Entonces solamente creo que estaba pendiente un equipo, ¿ya? Si lo tienen, para poder ahí hacer las mejoras y puedan presentar el día, hasta cuándo, en caso de ustedes tienen para presentar la PPT y la información ya por ahí. Si hubiera alguna duda ahora puntual, me lo hacen saber y lo estarían ingresando hasta el día martes, ¿ya? Martes en la noche. Bien. ¿Alguna consulta de la exposición con respecto a la exposición de la próxima semana? Exposición, ¿todo claro? Profesora, no podemos pasar de este tiempo, ¿no? Porque ahí No, distribuyan bien. Por eso la idea es trabajar, todos con tiempo. Trabajen bien siempre con tiempo. ¿Ya? Entonces ahí no nos podemos, no, tenemos que ser respetuosos del tiempo, es uno de los criterios de evaluación. Entonces distribuyan bien su tiempo, ¿no? Pongan un cronómetro ahí en su celular al costado. A veces ustedes capaz me han escuchado con una alarma a mí, porque yo tengo que también tener en cuenta a veces eso, pues no me extiendo. Entonces, cada compañero, pues si son 5, me distribuiré, son 25 minutos, entonces me distribuiré pues 4 minutos por cada uno, porque a veces entre el dar el pase a mi compañero me demoro, ¿no? Entonces 4 minutos de exposición, bien claro, ¿no? En el caso de la persona que va a hacer la introducción, capaz, si bien va a ser en una diapositiva, puede adicionar, ¿no? En el momento de la exposición, algo adicional, ¿no? Que crea que es muy relevante. Ahora, lo que sí se me olvidaba es que la próxima semana sí tiene que ser con cámara prendida. ¿Ya, chicos? O sea, comenzamos con el equipo, ¿ya? Activa su cámara, ¿ya? Activa su cámara y después ya damos pase uno por uno. Cuando está exponiendo el equipo no es necesario que los 5 estén prendidas su cámara, solamente el que está exponiendo, ¿no? Activa su cámara, ya expone, concluye, apaga su cámara, le da pase a su compañero. ¿Ya? Profesora, dígame. ¿y podríamos presentarlo mejor hasta el día miércoles 24? ¿Las diapositivas? Sí, sí se puede. ¿O vamos? En realidad yo quiero revisarlo. A veces cuando lo reviso en el momento, como que estoy ahí. Yo califico 2 cosas. Una es la presentación de la diapositiva, o sea, la información, ¿no? Cómo lo han estructurado, si está claro, ¿no? Y otro es la exposición, ¿no? Cuando exponen, qué tal fluidez tienen con respecto al tema, ¿no? En el sentido de fluidez, porque quien conoce va a tener bastante fluidez con respecto a la exposición. ¿Ya? Ahora, me parece que no sería viable porque yo quiero revisarlo previamente.
las diapositivas. Y cuando ustedes ya lo suben, el día miércoles, lo suben muy tarde. Y yo no me voy a quedar hasta las 3 de la madrugada revisando, ¿no? Hasta las 2 de la madrugada revisando cada diapositiva. Entonces, yo a veces creo que en el momento estarían trabajando, capaz. Sucede así. Entonces, tenemos la información preparada. Ahorita creo que ya todos han terminado su artículo, pueden ir avanzando. Ahorita yo les voy a dejar el tiempo. Miren, a partir de las 10:10 ya se pueden retirar de la sesión y solamente me quedaría con el equipo que está pendiente. O sea, tienen ese tiempo para ponerse de acuerdo, para avanzar sus diapositivas. Ya, a ver, entonces ya creo que con la exposición no hay dudas, ¿no? Entonces con el trabajo, dígame. ¿Tenemos que estar elegantes ese día o así nomás? No es necesario. No, nuestro polito, pues, ¿no? No les voy a pedir que se paren un poco, ¿no? Capaz está con un polito y abajo está con pijama, ¿no? No les voy a pedir que se paren, no. No, lo que sí queremos que cámara prendida en el sentido de poder, ya que ustedes se vayan preparando, me supongo, para otras exposiciones, capaz también lo hace el docente muy parecido, ¿no? Con cámara prendida. ¿Ya? Y preparándonos siempre. Ya, muy bien. El trabajo va a estar hasta mañana, individual, creo que ahí no hay problema. Y con eso ya, de ahí, la próxima semana es la exposición, terminamos lo del artículo, ya nos olvidamos de eso y entramos a lo que nos falta, la parte de análisis instrumental, con respecto al curso. Le damos fuerte la parte de análisis instrumental, que sería aproximadamente 2 semanas, con eso viene ya el examen, ¿no? Y concluiríamos. ¿Ya, chicos? Se ha pasado bastante rápido. Sí, dígame. Sí. Profesora, disculpe, lo que pasa es que yo tenía mi laptop, sí contaba con cámara, pero se me ha malogrado. Ahora estoy usando una computadora normal. En mi caso, yo ahorita no estoy contando con cámara. No sé cómo podría ser en mi caso. Ah, ya. ¿No estás con celular? Sí, lo que pasa es que yo uso Wi-Fi y en mi cuarto el Wi-Fi a veces es muy lento. Y yo normalmente las clases lo veo desde la computadora, entonces es como que un poquito más efectivo porque yo uso conectado, no uso ya el Wi-Fi en la computadora, por eso Ya, no tengo problemas en esa parte. Hagamos algo. Te voy a agradecer que en este caso, bueno, eres tú que me estás mencionando, me mandes por correo esa información, ¿ya? Y que lo sustentes de esa manera. Porque yo tendría que tener el mismo criterio por todos mis estudiantes en ese sentido. Sí comprendo, sí lo comprendo, ¿ya? Entonces, no te estoy observando, sino que en el sentido de que lo mandes por correo para que sea un poco más formal. Evelyn creo que era, ¿no? Sí, profesora, gracias. Bien, me mandas por correo esa información, ¿no? Como me estás mencionando. Ya con eso ya yo tengo en cuenta ese día, ¿ya? Ya, profesora, gracias. Muy bien. Bien, entonces, Miss, no sé si, ¿sí? Miss, disculpe, no sé si Carlos le pasó la voz del día viernes que dijo que si me podía permitir, pero el martes me dijo, pero pasó un inconveniente y no sé si me podría volver a revisar si puede haber algunos detalles más para Sí, poderlo... en el caso de usted, sí, pues, ¿no? Porque por eso le digo, me voy a quedar solamente con un equipo, ¿ya? Gracias. Sería con el caso de ustedes, ya. Profesora, entonces, dígame. Disculpe, respecto al trabajo que he dejado hoy día, aparte de hacer en Canva, ¿también se hace PPT o...? No, a ver, en el Canva, el Canva te permite descargar PPTs como presentación. Ya. Canva te permite hacer infografías, te permite hacer como revistas, portadas de revistas. Entonces, yo les estoy dando que utilicen esa herramienta, que es bastante novedosa, ¿no? Una iniciativa de la presentación diferente. Te estoy dejando la libertad, que puedas descargar una diapositiva de ahí y lo hagas tu trabajo. O puedes hacerlo en una infografía también, ¿ya? Eso depende de ustedes. Ya, profesora, gracias. Solamente que utilicen esa herramienta. Ya, bien. Bien, chicos, entonces voy a llamar a asistencia, ¿ya? Para ir